Muchísimas gracias, Nancy, por la bienvenida y en especial a todos los organizadores del evento por esta grata invitación de nuevo a un evento del grupo de estudio en infoproliferativos para Latinoamérica GEL, del cual pues tengo el beneplácito de hacer parte. Mi labor hoy es hablar acerca de el papel del brentuximab vedotin en los linfomas anaplásicos de células grandes T. Eh, en este momento ya estoy compartiendo mi pantalla. Eh, yo llamé la conferencia del día de hoy una historia de éxito porque realmente lo que se ha logrado con el brentuximab vedotin hasta el momento es un hito histórico en un grupo de enfermedades que realmente tienen un pronóstico más que reservado históricamente y para las cuales pues había muy pocas alternativas de tratamiento más allá del tratamiento convencional que daba pues unos resultados muy limitados. Estos son mis conflictos de interés y pues el disclaimer de la conferencia del día de hoy. Como ya previamente lo han comentado mis colegas, pues históricamente han existido unas diferencias entre los linfomas de células B y los linfomas de células T que difícilmente se han diferenciado a lo largo de la historia. Sin embargo, dentro de los linfomas periféricos de células T, los anaplásicos de células grandes siempre han tenido un mejor pronóstico. Por supuesto, cuando se diagnostican más temprano, el pronóstico es más favorable y cuando tienen positividad para la quinasa de los linfomas anaplásicos de células grandes o ALK, el pronóstico es más favorable. Hoy en día, pues ya con el conocimiento biológico de las enfermedades, el conocimiento y de la evolución clonal de lo que lleva a estas enfermedades y la descripción de los receptores de membrana en específico para los anaplásicos de células grandes, el CD30, ha permitido pues el desarrollo de nuevas y mejores alternativas de tratamiento. En cuanto al pronóstico, pues ya tenemos datos muy robustos e incluso el reporte final del International T-Cell Lymphoma Project, que da pues una visualización acerca del pronóstico de los linfomas anaplásicos de células grandes, como les digo, pues es más favorable, incluso bajo protocolos de tratamiento convencional en comparación a los otros tipos de linfoma. Y para Suramérica corresponde cerca del 34% de los linfomas periféricos de células T, de acuerdo a las últimas validaciones del International T-Cell Lymphoma Project. Es más o menos el mismo escenario que se tiene a nivel global. Y pues actualmente contamos no solamente con la caracterización de la quinasa del linfoma anaplásico de células T para la caracterización de este grupo de patologías, sino también con secuenciación genética y epigenética. Es así como ya cada vez pues, nos acercamos más a tener una caracterización de estadificación de riesgo citogenético y molecular, como lo mencionaba el doctor Hidrobo, que ha ido desde la descripción en 1989 de la quinasa del linfoma anaplásico hasta pues, la evolución lo que estamos hablando hoy en día acerca de secuenciación de siguiente generación e incluso secuenciación epigenética que nos permite pues, identificar diferentes blancos terapéuticos y entender mejor los modelos de disregulación genética que llevan a que estas enfermedades se generen. Como tal, los linfomas anaplásicos de células grandes T son un grupo de enfermedades con baja prevalencia, pero son enfermedades muy agresivas y con alto potencial de invasión. Corresponden solamente al 2 a 3% de los linfomas no Hodgkin a nivel global. Y con excepción a los ALK positivos, todos son más o menos de riesgo intermedio, pero los pacientes con anaplásicos de células grandes tienen un pobre pronóstico al ser tratados con quimioterapia convencional a base de antracíclicos. Cerca del 40 al 65% de los pacientes desarrollan enfermedad recurrente o recaída y siendo pues, un escenario pues, bastante desfavorable en el cual pues, realmente las únicas alternativas de tratamiento previas que se tenían era la terapia con quimioterapia convencional y consolidación con trasplante que puede llevar a la remisión solamente a un tercio de los pacientes que se encuentran en esta condición, con un beneficio pues, que es limitado
a pacientes que tienen enfermedad quimiosensible y por supuesto en pacientes que son fit, pues es el único escenario en el cual se puede considerar hacer este tipo de terapia, para lo cual pues en nuestro medio incluso es inferior a lo que está publicado a nivel global. Solamente el 5% de los pacientes en Colombia que tienen un linfoma T periférico no especificado o anaplásico de células grandes en recaída puede ser llevado a quimioterapia. Hasta el 2012 el estándar de tratamiento fue este, que fue la quimioterapia de alta intensidad, y se buscaba siempre hacer una consolidación con trasplante autólogo o alogénico de precursores hematopoyéticos. Sin embargo, con el conocimiento biológico de la enfermedad, sabemos que existen múltiples vías de señalización que permiten que la inmunoterapia en cabeza, pues por supuesto, del brentuximab vedotin, sea la mejor alternativa que tenemos disponible actualmente. Y hay otros puntos blancos específicos que están bajo investigación, como los inhibidores de ALK, de mTOR, los inhibidores de punto de chequeo, y pues en este momento ya contamos incluso con algunos estudios en fases iniciales con terapias celulares avanzadas. Los anaplásicos de células grandes T son enfermedades que se caracterizan por una expresión uniforme y global de CD30. Son siempre CD30 positivos, fuertemente positivos. Y los estudios iniciales en anticuerpos monoclonales conjugados con anti-CD30 mostraron unas respuestas objetivas pues, que eran realmente discretas, solamente en el 17% de los pacientes, con el precursor del brentuximab vedotin, que fue el SGN30. Posteriormente, pues con la creación del SGN35, que es el brentuximab como tal, se lograron mejores resultados que ya vamos a mostrar. Básicamente, el brentuximab vedotin tiene esta estructura, es un anticuerpo monoclonal conjugado con un agente quimioterapéutico que es altamente tóxico y efectivo, que es la monometil auristatin E. Esta sustancia está ligada al anticuerpo, el anticuerpo se fija con el receptor de membrana CD30 y posteriormente es internalizado, liberando el MMAE dentro del citosol de la célula mediante vesículas recubiertas con clatrina, y la monometilauristatina E finalmente lo que produce es disrupción de los microtúbulos y evita pues que la célula entre en mitosis. En los estudios preclínicos para anaplásicos de células grandes se encontró en el fase 1 una tasa de respuesta global del 38%, solamente con 11 remisiones completas, y posteriormente pues, surgió la primera publicación en cabeza de la doctora Bárbara Pro, que es quien más ha investigado acerca de este subtipo de linfomas y de brentuximab vedotin en el mundo. Entonces, para 2012 se hace el primer estudio multinacional abierto, fase 2. Fueron 22 centros en Estados Unidos, Canadá y Europa, entre junio de 2009 y mayo de 2010. Y pues se incluyeron pacientes que tenían ALCL y que eran fit, por supuesto, con positividad fuerte confirmada de CD30 positivo y en estado de refractariedad o recaída, que hubieran recibido previamente al menos una línea de tratamiento con intención curativa. Se administró, este es el protocolo que usamos incluso en la actualidad, 16 dosis total, cada 3 semanas de 1.8 miligramos por kilogramo, y se hacía una evaluación de la respuesta con PET scan entre los ciclos 4 y 7. El objetivo primordial fue la evaluación de la seguridad, pero sin embargo también pues, se tuvo en cuenta otros desenlaces secundarios que fueron para todos los escenarios muy favorables. Se alcanzó con este estudio una tasa de respuesta objetiva del 86% y 57% de respuesta completa, lo cual fue un hito histórico para este grupo de enfermedades que pues, hasta el momento eran de pésimo pronóstico, con un perfil de seguridad muy aceptable. Sin embargo, un porcentaje superior al 40% de los pacientes desarrolló neuropatía periférica. Pero pues, este estudio pues, sirvió como base para la aprobación expresa y muy rápida por las agencias regulatorias a nivel global para el uso de brentuximab vedotin en el escenario de enfermedad refractaria y recaída. El año pasado fue publicada
el seguimiento a 5 años de este grupo de pacientes, lo cual demostró pues, 3 cosas primordialmente. Lo primero es que aquel paciente que alcanza una respuesta completa se mantiene en respuesta completa en el tiempo, y la posibilidad de presentar recaída una vez se logra una respuesta completa con brentuximab vedotin es prácticamente nula. ¿Sí? Lo segundo es que a pesar de haber un porcentaje significativo de pacientes que eran negativos para ALK, el pronóstico parece ser igual para aquellos pacientes que entran en respuesta completa en comparación a los positivos cuando son tratados con brentuximab vedotin. Esto sugeriría que incluso pues, el brentuximab supera el riesgo de no tener ALK. Y lo segundo es que aquellos pacientes que entran en respuesta completa tienen igual probabilidad de supervivencia si son trasplantados o no son trasplantados. Como ustedes pueden ver, esta línea azul son aquellos pacientes que no fueron llevados a trasplante, e incluso pues las curvas se sobreponen durante todo el seguimiento a 5 años. Posteriormente a los estudios en monoterapia con brentuximab vedotin aparece quizás el estudio más significativo y que sirve como modelo de tratamiento a nivel global para los pacientes con linfomas periféricos de células T con positividad para CD30, primordialmente para aquellos pacientes con linfomas anaplásicos. El objetivo de este estudio era hacer la comparación de brentuximab con CHIP versus CHOP, 6 u 8 ciclos con doble cegamiento aleatorizado. Fueron 132 centros, 17 países, realmente un esfuerzo pues inmenso e histórico para los linfomas periféricos de células T. Quizás una de las críticas que ha recibido del estudio, más allá de las técnicas de evaluación de la enfermedad que de pronto no fueron estandarizadas para todos los centros, fue el comparador. Muchas personas han criticado que quizás se hubiera querido que se hubiera incluido la adición de etoposído como el comparador. Pero, sin embargo, los resultados en comparación a quimioterapia convencional de brentuximab con CHP pues, son absolutamente contundentes. Desde el punto de vista de análisis de supervivencia, pues, es algo histórico, y pues, esto sí se parece mucho más a una curva incluso de linfomas no-Hodgkin periféricos, de no-Hodgkin de células B, a las curvas históricas que teníamos con los linfomas periféricos de células T. La mediana de supervivencia incluso no ha sido alcanzada aún, y cuando se evalúa por subgrupos, aquellos pacientes a los que les fue mejor eran aquellos pacientes que tenían linfomas anaplásicos de células T, independientemente si eran positivos para ALK o negativos para ALK, a diferencia de lo que sucedió con los inmunoblásticos y los T periféricos no especificados que cruzaron la unidad. En términos generales, se logró una reducción de 29% de eventos en supervivencia libre de progresión. 41% de los pacientes incluidos en el estudio fueron anaplásicos, 34% de reducción en riesgo de muerte, con unas tasas de respuesta completa del 68%, respuesta global del 83% en el grupo experimental. Solamente el 7% presentaron enfermedades progresivas, y pues se logró disminuir en un 16% la posibilidad de ser llevados a una siguiente línea de tratamiento. Algunos de estos pacientes fueron llevados a trasplante dependiendo de la decisión del investigador, pero realmente pues es un hito histórico. Brentuximab también se ha intentado utilizar con otros tipos de quimioterapia. Recientemente salió esta publicación en la cual se intenta evaluar la efectividad de brentuximab con ICE. Sin embargo, los resultados fueron, digamos que positivos en términos de las tasas de respuesta, pero son tasas de respuesta que no se mantienen en el tiempo. Y como conclusión de estos estudios que han intentado conjugar brentuximab con esquemas basados en platinos, realmente lo que queda es que si bien puede tener una tasas de respuesta aceptables, no se mantienen en el tiempo, podría ser simplemente una estrategia de puente para llevar a los pacientes quizás a otro tipo de consolidación. Este es el resumen de los estudios que hay a la fecha, de los cuales pues están incluidos el estudio de la doctora Pro del 2012 y posteriormente del 2017, el seguimiento a 5 años, el estudio, el Echelon 2, que es el que ya repasamos previamente, con unas tasas de respuesta global del 83% y 68% de respuestas completas, y ya en este momento pues hay otros estudios en curso, pero primordialmente en monoterapia. Estos son los agentes que están Disculpe, autorizados. doctor.
Ujú. Lo molesto un segundito, estamos pasándonos de tiempo. Quería avisarle nada más eso, que estamos pasándonos de tiempo, entonces, Ya voy a terminar. Perfecto. perfecto, buenísimo, Entonces, gracias. estos son los agentes que se tienen como disponibles para Estados Unidos por las agencias regulatorias para el escenario de pacientes con enfermedad refractaria o recaída, siendo pues la alternativa de brentuximab vedotin, por supuesto, la mejor para los pacientes con anaplásicos de células grandes. Tener en cuenta, por supuesto, el riesgo de toxicidad. No es un medicamento que no tenga riesgo de toxicidad hematológica. La monometilauristatina es quizás una de las sustancias más tóxicas que existen y que se han descubierto, y por supuesto tener en cuenta pues el riesgo de neuropatía periférica, que es prácticamente una constante en los pacientes que reciben brentuximab vedotin. Estos resultados no son extrapolables a otros tipos de linfomas, y es un error que se comete frecuentemente, pero cuando se comparan los pacientes que tienen anaplásicos de células grandes con expresión mayor a 75% de CD30, los resultados pues son totalmente distintos a aquellos que tienen una expresión menor del 50% de CD30. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Para el escenario de pacientes que son refractarios a brentuximab, realmente es un escenario caótico, pero se están investigando diferentes inhibidores por vías de señalización: everolimus, rapamicin, inhibidores de histona de acetilasas, inhibidores de mTOR, inhibidores de puntos de chequeo, o los antifolatos de segunda generación, con resultados pues hasta el momento realmente muy discretos. De nuestra experiencia local, simplemente a manera de comentarios, tenemos 92 pacientes en los últimos 10 años, de los cuales 62% fueron sistémicos, con una mediana de edad de 43 años, el 54% fueron hombres. 37 pacientes de nuestra serie han sido tratados con brentuximab vedotin, con tasas de respuesta global del 100% y tasas de respuesta completa del 84%. Realmente tenemos pues una experiencia muy buena en el escenario incluso de refractariedad o enfermedad en recaída. Y en primera línea ya tenemos 12 pacientes a la fecha, de los cuales tenemos 100% de respuesta completa con brentuximab CHP. Para tener en cuenta, entonces, en la actualidad, los esquemas de tratamiento con brentuximab vedotin son el pilar para el manejo para los pacientes con anaplásicos de células grandes, tanto en escenarios de primera línea como en escenarios de enfermedad recaída o refractarios, y es una necesidad poder contar con brentuximab vedotin en nuestros países para tratar a estos pacientes. Dadas las tasas de respuesta, no existe una indicación clara de consolidación con trasplante o intensificación de las terapias, y en pacientes refractarios a brentuximab vedotin con anaplásicos están en curso estudios con inhibidores de punto de chequeo, de histonas de acetilasas o terapias celulares avanzadas que pueden aplicar para esto. Aquí está mi contacto, jaospina@cancer.gov.co. Un saludo muy especial de parte del grupo de estudio de linfoproliferativos para Latinoamérica y del Instituto Nacional de Cancerología en Colombia. Muchas gracias.